Desde Medellín. De Apartado, Antioquia. De Medellín. Vengo de Río Negro. Desde Medellín. Queríamos venir a ver el santuario de la Madre Laura. Principalmente por nuestro guía aquí presente. La infraestructura, creo que es un municipio muy bonito. Las casas, las calles, las iglesias también. El Cristo, es un municipio muy, muy hermoso. Que mi hija que quiso traer para acá porque yo cumplí años. Me provocó porque había visto las historias de una amiguita que ya había venido acá y me produjo pues mucha curiosidad y la verdad estoy muy encantada, muy lindo, tiene unos paisajes espectaculares y estoy súper feliz. Queríamos como conocerlo, nos hablaron muy bien de él, de que era muy colorido, muy bonito, muy tranquilo y también de la representación de la Madre de Laura. Quería conocer a Madre Laura y un día tan especial para mi madre quise traerla aquí. Hoy vengo a darle gracias a la Madre Laura por su intercesión ante nuestro Señor para ese milagro tan grande que me concedió por su intercesión. Lo que son las calles coloridas y también la iglesia también la queríamos conocer y ya pues estamos por ahí. Yo había llegado a Jericó hace aproximadamente 2 años, me pareció un pueblo hermoso y les dije, no podemos perder la oportunidad, tenemos que ir allá, sí o sí. Pues conocer el pueblo y como su cultura. Muy lindo, todo muy lindo hasta ahora. Pues lo que hemos logrado ver, súper lindo. Es un lugar hermoso y que tiene a todo el sentido de la Madre Laura, está su casa, muchísimas cosas. Muy lindo también todo, muy agradable. Y estas son las voces de personas que han venido al municipio de Jericó, un municipio del suroeste antioqueño, conocido como el Atenas del suroeste, bello, espectacular, con paisajes, matices, con una oferta cultural, académica. Es un municipio sui generis, nosotros lo decimos así porque lo hemos venido conociendo. Y entonces esas voces que acabamos de ver es lo que la gente piensa ahí. ¿Por qué se animaron a venir a Jericó? ¿Cómo hacer de un municipio como este y otros municipios, pueden ser en Ecuador, en Colombia, en Perú, en México, en España, en Italia, cómo hacer de un municipio una experiencia memorable a nivel turístico? Es el tema que tenemos hoy en este episodio de La Duda Central. Viajar ya no es solo llegar a un lugar, tomarse una foto y seguir el camino. Hoy, muchos viajeros buscan algo más: historias, sabores, paisajes, conversaciones, memoria y experiencias que conecten con la identidad de cada territorio. Por eso, los municipios que desean crecer turísticamente tienen un gran reto. No basta con tener arquitectura bonita, buena comida, naturaleza o tradición. También necesitan organizar su oferta, cuidar su autenticidad, vincular a la comunidad y convertir cada visita en un recuerdo valioso. En este episodio de La Duda Central hablaremos sobre turismo local, pero con una mirada más amplia. ¿Cómo puede un municipio convertirse en una experiencia memorable para visitantes nacionales e internacionales sin perder su esencia? Para responderlo, conversamos con Carlos Mario Vanegas Peláez, gerente de la agencia de viajes Turismo Jericó, quien conoce de cerca los desafíos, oportunidades y aprendizajes de promover destinos con identidad propia. Y para dialogar sobre este tema, en esta ocasión hemos invitado a una persona que conoce mucho este tema del turismo local y también con visión nacional e internacional. Saludamos a Carlos Mario Vanegas, él es el director de la agencia Turismo Jericó. Gracias por estar con nosotros en La Duda Central. Mil gracias a ustedes, mil gracias por la invitación y yo sé que vamos a tener una conversación muy amena porque el turismo me apasiona y Jericó es mi gran amor. ¿Qué le parece? Yo creo que es el amor de muchos otros, o sea, Jericó tiene unos encantadores sitios, unas personas hospitalarias, una cantidad de atractivos turísticos que son los que hacen que cada día más gente esté conociéndolo y viniendo, pero lo que queremos hablar hoy tiene que ver con esto y también cómo hacer que una simple visita donde la gente llega a tomarse una foto, a tomarse una selfie, a compartir 3, 5 minutos, media hora, cómo hacer que esto se vuelva memorable, que es la primera inquietud que tengo respecto a este tema. Cómo hacer que venir a un municipio como Jericó u otro municipio en Colombia o en otra nación sea una experiencia memorable. Voy a hacer un pequeño abrebocas para que entremos en ese tema. Soy abogado, ejercí el derecho muchos años, pero ya cuando Dios me puso en el turismo,
Hoy en día para mí el turismo es lo mejor. Yo manejaba el estrés de mis clientes en el derecho, hoy en día vendo felicidad y le doy gracias a Dios por haberme puesto acá. Y con respecto a la pregunta, para mí lo más importante desde que empecé, porque antes era un viajero, pero no sabía de turismo, no sabía qué era atender a un turista. Lo más importante es que esa persona viva una experiencia inolvidable. ¿Cómo y hacer que esa esa experiencia experiencia sea inolvidable por lo buena, no por lo mala? Y esa es la obligación y la responsabilidad de nosotros los agentes de viajes, porque una persona, una familia ahorran todo un año para sacar sus vacaciones. Entonces nuestra obligación es eso, que ese sacrificio que ellos tuvieron al ahorrar, nosotros lo devolvamos teniendo una experiencia inolvidable. Entonces ahí es donde vamos. Necesitamos tener lo mejor de lo mejor, cumplir con todos los estándares de calidad que se necesitan y que nos exigen a nivel mundial para que esa experiencia realmente lo sea. Entonces ahí necesitamos, porque el turismo es transversal a todos y mueve toda la economía, el buen transporte, la buena alimentación, el buen hospedaje, tener un inventario, cada municipio, cada zona, cada región, tener un inventario de todos esos atractivos turísticos muy bien elaborado y que esos atractivos se les haga mantenimiento y conservarlos como debe ser. Entonces ahí es donde dice uno que están unidos los dos, lo que es la parte pública, la alcaldía, las administraciones municipales, el gobierno nacional y nosotros los empresarios. Entonces ellos se encargan de tener esos atractivos como debe ser y tener las buenas líneas, las carreteras, la energía, el agua, y nosotros como empresarios nos encargamos de traer esos turistas ya para mover la economía, lo que le venía diciendo, el transporte, la alimentación, el hospedaje, todos los almacenes, las farmacias. Es que el turismo mueve todo, movemos todo. Al mover todo ese turismo, cuéntenos antes de seguir con este tema, ¿cómo nace entonces la agencia que usted dirige en este momento? Porque no todos los municipios se dan el lujo de tener una agencia de turismo. ¿Cómo nace Turismo Jericó? Es una historia muy linda. Cuando yo ejercía el derecho, tuve el llamado de una gran amiga, Catalina Velázquez, paisa. En ese momento Catalina estaba en el Ministerio de Cultura. Me llamó y me dijo que necesitaba que yo me hiciera nombrar gerente del Centro Histórico de Jericó, ad honorem. Cuando yo recibí la llamada, me imaginé que era para que un proceso jurídico, y me sale con esta perla y yo le dije que de qué me estaba hablando, que yo no tenía tiempo, y fuera de eso me dijo que ad honorem, gratis. Y usted con sus asuntos de tema de derecho. Exactamente, porque yo vivía viajando, yo llegaba a Medellín y me tocaba salir al mes, 20 días para el exterior a atender mis clientes. Y yo le dije que realmente no tenía tiempo, que me sorprendió porque en el Ministerio de Cultura llegó mi nombre y la misión de ella era convencerme. Finalmente me convenció, porque sabían más cosas en el Ministerio de Cultura de mi vida que yo mismo. Tenían unos secretos que eran secretos de familia, pero secretos entre comillas. La restauración de varios inmuebles en el departamento, entre ellos esta casa donde estamos, que es la casa de mi mamá, que para el Ministerio de Cultura es la mejor restauración de Colombia, hecha esta restauración por persona natural, que fue un tío. Y a raíz de eso, pues yo digo que nosotros en la sangre llevamos esto, el tema de las antigüedades, la restauración, la conservación, y allá sabían de todo ese proceso de mi familia y Catalina finalmente terminó convenciendo. Pues yo le dije sí, yo digo, gracias a Dios dije sí, porque eso cambió mi vida. Dejé el estrés de los clientes, hoy en día, como les dije, lo que vendo es felicidad, el turismo es felicidad, saber venderle una buena experiencia a una persona, a una familia, a un grupo. Como es de rico trabajar en lo que a uno le gusta. Entonces, cuando usted dice, vendo felicidad, pero lo veo también feliz. Eso es delicioso y no todo el mundo se hace lujo. Muchas veces he tenido oportunidad de ir a darle clase a los muchachos, aquí en la Normal, en el Colegio Mayor de Antioquia con otra gran amiga que tengo, Luz Elena Naranjo. Me invitó una vez a darle clase a sus alumnos y yo les digo, vea, en la vida no estudien lo que dé plata. Muchas veces uno de niño le dice a la mamá, voy a ser músico, voy a ser actor, voy a hacer esto, aquello. Eso no da plata.
No es el hecho de que dé plata, si va a ser músico, sea el mejor, va a ser pintor, sea el mejor. Y estudie lo que les dé felicidad, porque no hay nada más lindo que ir a trabajar siendo feliz, haciendo lo que me gusta. Pero yo ir a trabajar por obligación, algo que a mí no me gusta, es muy triste. Hoy en día yo soy feliz. El turismo es mi pasión. Carlos Mario, ¿qué condiciones debe tener un municipio para que realmente a los turistas les dé esa felicidad, o sea, les dé una experiencia memorable? Bueno, me voy a remitir a una historia cortica también. En aquella época, entonces se vino ya en el ministerio, sabían lo que era la canonización de Santa Laura, entonces querían que se diera a la par la canonización y la declaratoria como bien de interés cultural del ámbito nacional o pueblo patrimonio. Eso para mí fue un reto y logramos ese reto en un año, todo el trabajo, porque nos decían que era un trabajo de 6 meses mínimo cuando empezamos, pero el Consejo Nacional de Patrimonio se reunía cada 6 meses y ya iban 3 meses de primer semestre, entonces nos quedaba para el otro semestre. Yo le dije a Cata, pues son 3 meses y trabajamos día y noche, son 6 meses. Antes de que se cumpliera ese trimestre, estaba el trabajo en el escritorio del director de patrimonio y logramos que incluyeran a Jericó en la lista de candidatos a ser declarado. Seguimos ya el proceso, era conseguir recursos, 950 millones de pesos para poder lograr ya todo el trabajo. Se presentó el trabajo al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, lo logramos y ya se vinieron esos recursos y terminamos la declaratoria de Jericó como pueblo patrimonio. Ya se vino, de ahí pasó Catalina al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vino ella con mandaron a alguien a la canonización de Santa Laura, yo lo recibí, hicimos una bonita amistad y me dijo, tenés todo para montar la mejor agencia de viajes de los pueblos patrimonio de Colombia. Y le dije lo mismo que a Cata, yo de turismo no sé, y me dijo, pero tenés todo. Mira que tu familia tiene un hotel, sos amigo de los dueños de los restaurantes, amigo del dueño de la empresa de transporte. A los 15 días estábamos montando la empresa. De una vez, Cristina, la mamá de mis hijas, que también es abogada, y yo lo primero que hicimos fue registrar la marca Turismo Jericó. Y empezamos absolutamente a cumplir con todo lo de ley, que crear una empresa es eso. Y nuestros empleados, en esa época teníamos 2 empleadas que habían estudiado turismo también, que es una historia muy linda y si nos da tiempo ahora la contamos. Y empezamos con la empresa. A los días llegó Catalina aquí a Jericó con el ministro de Comercio, Industria y Turismo. Resulta que yo no sabía que ya había nacido la famosa Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, con Alonso Monsalve, que fue el que la creó, presidente de Anato Nacional, y él tiene un hotel en Santa Fe de Antioquia, el Mariscal Robledo. Pues resulta que el primer pueblo de la red fue Santa Fe de Antioquia, y ya se vinieron todos esos otros pueblos que se fueron sumando a la red, iban 13, y le dije a Cata, mira, ¿y qué necesito para que Jericó entre a la red? Y me dijo, que sea declarado pueblo patrimonio. Sin ser declarado, no puede entrar a la red. Y yo, pues, ¿quién se ha muerto por pedir? Pedí una hoja, hice una carta a mano alzada y se la puse en el escritorio. Cuando él llegó la vio, ¿quién es Carlos Mario Vanegas? ¿Cómo va la declaratoria de Jericó? Y le dije, doctor, yo creo que va supremamente bien. Este semestre la debemos terminar. Pidió un celular, llamó, colgó. Jericó hace parte de la red. Eso fue expedito. Sí. Entonces Cata me miró y le dije yo, el primer milagro que me hizo Santa Laura. De verdad fue algo muy lindo porque ella me decía que era un imposible y eso es lo que me gusta transmitirle a los muchachos también. No se dejen castrar mentalmente. Uno no puede ser negativo en la vida. Por donde uno mete la cabeza hay que sacarla. Y para mí ha habido grandes retos y por donde le dicen a uno que no, si uno hace las cosas bien, todo se puede conseguir en la vida, haciendo las cosas bien, como o sea, que debe usted ser. es un evangelizador del turismo también, cuando me habla de los jóvenes. Sí, sí, me gusta mucho. Mira que esa vez que me invitó Luz Elena a darle clase a los muchachos, clase de 6 de la mañana, y yo llegué a la clase y todos bien jóvenes, y empecé la clase. Le dije a Katy, a Luz Elena, qué tema abordamos, y me dijo,
la historia de tu vida cortica y la historia de la agencia. Iban 20 minutos de la clase y Luce me arrimó por detrás y me dijo, ¿vos cómo haces? A esta hora ya están todos pegados del celular, están en otro mundo y miradlos cómo están. Media hora, se terminó la clase y eran todos sentados. Entonces fue algo muy lindo. Y ya terminando la clase, íbamos Lucelena y yo por un corredor y venían dos niñas detrás. Don Carlos, y yo, ¿qué hubo? ¿Qué les puedo colaborar? Que queremos que sean nuestro asesor de tesis. ¿Y cuál es el tema? No, es un tema que yo sé que a usted nos puede servir mucho. Hoy en día, nosotros los jóvenes no queremos tener hijos. ¿Cómo se van a enfocar las agencias de viajes para tener productos turísticos para adultos mayores y sin hijos? Buen reto. Y ese es el tema de esta tesis. Y vamos, por ahí recibí llamada de ellos en estos días para seguir asesorándolas como debe ser. Usted mencionó, y eso ocurre con los salones, las aulas de clase, y es que los muchachos se entretienen hoy con la tecnología. Hoy muchos compiten por tener la atención, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hacer entonces que un municipio, en ese mare magnum de situaciones que le llaman la atención, consiga esa identidad propia en condiciones turísticas? ¿Cómo hacerlo? Qué pregunta tan interesante. Mire, y enfoquémosla por un lado. Tristemente, nos hemos dedicado a acabar con el patrimonio, a destruir estos inmuebles. Y muchas veces he escuchado palabras que no es que ya no hay quien haga una tapia, un bareque. Sí hay, es que hay que enseñarle, necesitamos esas escuelas de arte y oficios. Entonces, si destruimos este patrimonio, estamos acabando con la identidad del pueblo. Entonces son pueblos que van a seguir sin identidad. Entonces yo digo que lo primero, lo más importante para nuestros pueblos en todo Colombia es conservar ese olor a pueblo, seguir sintiendo ese olor a pueblo. No se me olvidan las palabras de David Mansur cuando lo trajimos a Jericó, que él nos dijo en su discurso de inauguración de la exposición: llegué a Jericó atravesé el arco iris y llegué a Jericó a untarme de pueblo. Entonces eso es lo que no podemos perder, lo que hay que decirle a los muchachos. Y lo más lindo, miren, con el Festival de Tango, la gerente de Confenalco, Silvia Natalia, se sentía sorprendida de ver que teníamos niños en el auditorio pendientes de todo lo que estaba ocurriendo en el escenario. Y es lo que yo le digo, es que no podemos perder esa tradición. Mire, o sea, los mantuvo concentrados. Ahí estuvo. Hoy en día es un desafío. Y con ellos cerramos el Festival de Tango. Quedan niños de la Escuela de Música de acá de Jericó y les dimos ese regalo de que el domingo fueran los que cerraran el festival con una canción que les enseñaron nuestros artistas internacionales que trajimos, o de la agrupación F31, les enseñaron la letra de Volver. Entonces lo más lindo es que con esa canción de Volver se cerró el festival para que vuelvan el próximo año. Qué rico que ha sido con un tema tan bonito, porque hoy en día, y me van a perdonar a los que les gusta el reggaetón, pero ¿qué tal esa música? Bueno, Carlos Mario, con toda esta experiencia que tiene, la que ha acumulado, la que llegará, ¿qué es lo que están buscando hoy los turistas, tanto nacionales como internacionales, de un municipio? Lo que más buscan es esa autenticidad del municipio, ese olor al pueblo del que venimos hablando. Internacionalmente, hoy en día lo que yo más vendo es la ruta de Santa Fe de Antioquia, saliendo desde Medellín, Santa Fe de Antioquia, Jardín Jericó. Un recorrido de 3 días. ¿Y por qué dejo a Jericó de último? Por todo lo que hay por hacer en Jericó. Porque ese turista internacional aquí encuentra todo lo que es cultura, la naturaleza, el patrimonio, la amabilidad de la gente, que para mí eso es igual, hace parte de nuestra sangre, y atender en todo Colombia, porque me dicen en todo Colombia la gente es muy amable, pero es que la gente de Antioquia y especialmente la de Jericó tienen algo muy lindo. Son casas de puertas abiertas, donde al turista se le hace sentir como un miembro más de la familia. Llegan a los almacenes muchas veces sin hablar el español y se hacen entender, y los jericoanos sin saber inglés, francés, alemán, pero también se hacen entender y atienden a esta persona. Entonces es algo muy lindo. Entonces eso es lo que vienen buscando más. Y yo digo que el cariño de la gente.
y en Antioquia igual en todos los pueblos el cariño que se le brinda a este turista o a esas personas que llegan a visitarnos es algo muy especial. Cuando yo empecé con la agencia, que igual dentro de esa historia que les conté, que cuando este señor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo me hizo la propuesta, pues igual nació la agencia y ya a los días una gran amiga, Luz Adriana Ríos, vendió su agencia y se nombró directora de ANATO Antioquia Chocó. ANATO es la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, y yo le hice la pregunta, ¿qué necesito para que Turismo Jericó haga parte de ANATO? No hay ninguna agencia agremiada a ANATO en Colombia, en un pueblo. Y yo la miré y le dije, la mía va a ser la primera. ¿Y fue la primera? Ya me puso a conversar con Jaime Raigosa, jericuano también, él era el presidente de ANATO Antioquia Chocó, y él me hizo la pregunta, ¿y qué experiencia tenés vos como para ofrecerle a un turista y que esa agencia llegue a ser ANATO? ¿Qué tenés? Yo le dije, lo que más vendo en este momento es el recorrido Medellín-Jericó en helicóptero, que yo había hecho una alianza con Diego Velázquez, hoy en día dueño de Charters de Colombia. Hicimos una amistad muy linda y empezamos esos recorridos. Recuerdo el helicóptero en Támesis, en Jardín, y ya varias veces lo hemos traído a Jericó, y Jaime me miró y me dijo, vos estás loco. Y le dije, fuera de eso tengo estas otras experiencias, y me dijo, presenta papeles, a ver qué decimos en Antioquia, y de ahí tiene que ir a Bogotá a que la Junta Nacional lo evalúe. Pues pasamos el filtro de Antioquia, llegó a Bogotá, y fuimos la primera agencia agremiada ANATO en Colombia, en un pueblo. Para mí igual, empezamos esas reuniones y yo iba a muchas reuniones y yo me sentía como, porque ellos hablaban más de turismo emisivo, lo que sale de Colombia para Estados Unidos, México, Argentina, Europa, pero el receptivo yo veía que poco. Pasaron 2 años de esto y ya yo podía acceder a ser miembro de junta. Me inscribí y, oh sorpresa, quedé elegido como integrante de la Junta de ANATO Antioquia Chocó. Fueron pasando los años, ya llevo 10 años en la Junta, y muchas veces le digo a mis compañeros, otra vez, pues que nadie le pone las ganas que vos le pones, Carlos. Nosotros sabemos muchas cosas, es que lo que hemos aprendido de vos ha sido cosas muy lindas, y yo digo que todo ese va y viene porque hay agencias que tienen 70, 80 años, y ahí ya estando en ANATO tuve la oportunidad de que la doctora Sandra Howard, cuando fue viceministra de Turismo, y Sebastián Botero, nos invitaron a Bogotá y estaba ella haciendo la presentación de los pueblos patrimonio de Colombia, de la red turística. Cuando llegó a Jericó dijo destinos religiosos. Yo levanté la mano y le dije, doctora, qué pena, pero Jericó no es destino religioso. Todo el mundo volteó y me miró. Sí, aclárenos, díganos por qué. No, doctora, es que Jericó es naturaleza, magia, patrimonio, y la Madre Laura es nuestro valor agregado. Es lo más lindo y lo que más reconocimiento le dio a Jericó. ¿Cuántos atractivos turísticos tiene Jericó? Pues que dentro de ese inventario turístico, como dice nuestro director de turismo, Diego Molina, pueden ser unos 35, entre 35 y 40 atractivos, y todos muy lindos. Que esa red de museos que tiene Jericó, eso es único en Antioquia y en Colombia. Un pueblo con 5 o 6 museos. Y todo ese patrimonio como lo mantenemos. Y yo digo que lo más lindo es saber atender bien a un turista. En esa autenticidad de la que hablaba hace poco, ¿cierto? De la que se construye, de la que se le ofrece al visitante, ¿cómo hacer que en un municipio que no sea Jericó sino otro, lograr que no sea una puesta en escena la que hicieron para un visitante, sino que realmente sea auténtico? ¿Cómo lograr eso? Y es lo que siempre le digo a los turistas. Para mí es mejor que un turista me visite en días de semana que un fin de semana, porque en semana viven auténticamente lo que es nuestro pueblo. Es no cambiar, es que es lo que venimos hablando, ese olor a pueblo no se puede perder. Las tradiciones no se pueden perder. Es de lindo que hablar uno de Jericó y que digan la tierra del Carriel, la tierra de la Madre Laura, la tierra de los confites de cardamomo, de las colaciones, las Luisas,
preparadas en ese horno de leña. Yo le agrego Todo eso es muy la lindo. tierra de los atardeceres espectaculares, o de los Y de amaneceres, los amaneceres, inigualables. claro, y en este verano que estamos, ese sol empieza a salir de una forma espectacular y los atardeceres ni se digan. ¿Cómo planean ustedes este tipo de experiencias desde la agencia? Bueno, nosotros tenemos un equipo, ahí está Cristina, la mamá de mis hijas, y con toda la asesoría igual de Anato. Por eso yo digo que después de uno estar una empresa, lo mejor es estar agremiado, porque siempre va a haber una cabeza en ese gremio que va a estar respaldándolo y defendiéndolo y cuidándolo a uno. Entonces desde Anato contamos con todo. Tenemos nuestros guías, tenemos una página donde se ofrecen todos nuestros productos. Igual para crear esos productos es lo que hay que entrar a mirar. Yo recuerdo que al principio mucha gente me decía, pero ¿por qué no los llevas a mi restaurante? Es que a mí me exigen, porque también fui la primera agencia certificada de sostenibilidad en los pueblos patrimonio de Colombia. Entonces yo, para poder venderle mi producto a una agencia de Medellín o a una mayorista de Bogotá, tengo que cumplir con unos estándares de calidad, porque si vienen y me evalúan y no encuentran que estoy cumpliendo con esos estándares, pierde ese cliente. Entonces el restaurante debe cumplir absolutamente con todo, lo mismo la empresa de transporte, el hotel donde los voy a llevar, y ya de ahí, por decir, una experiencia a las nubes, tener ese guía certificado. Eso, vamos a esos roles, o sea, ya desde la agencia, y esto aplica para cualquier otro municipio, está el equipo de trabajo, pero entonces, ¿cuál es ese rol responsable del transportador, del guía, del que maneja 2 o 3 idiomas? ¿Cómo hacen para que se sincronice todo? Bueno, desde Anato, como le dije, tenemos ese banco de guías, por decir. Entonces yo necesito un guía en francés. Si llamo a los que yo tengo en mi lista de están ocupados, ya entro y busco en la página de Anato cuál me cumple y cuál puede venir a atenderme esos clientes, entonces lo llamo. Pero son guías certificados y certificado, y como debe ser, pues cumpliendo con todas las normas nacionales, con su registro nacional de turismo. Lo mismo la empresa de transporte, tenemos las empresas aliadas y que sabemos que cumplen con esos estándares. Igual aquí, pues dentro de mis grandes aliados, yo digo, Jericó tiene una gran empresa que es Transporte Jericó Pueblo Rico Tarso. El dueño, Federico Enríquez, tiene otra empresa de transporte que se llama Transconcord, de servicios especiales. Los llamo y los molesto frecuentemente para que me presten los servicios. Igual hay otras empresas de transporte en Medellín que cumplen con todo. Que mire todos los accidentes que pueden ocurrir por contratar con una empresa que no le hace mantenimiento a sus vehículos. Entonces todo eso hay que mirar, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos, estos son los roles. Ahora, ¿cómo integrar también entonces cultura, religión, gastronomía, senderismo, caminatas? ¿Cómo lo hacen? Cualquier turista que venga a vivir una experiencia en las nubes, igual a ese turista necesita el transporte, el hospedaje, la alimentación, entonces coordinar bien todo. Contémosle a nuestros televidentes qué es las nubes, que ya la he mencionado 2 veces. Las nubes es nuestra reserva natural, es la reserva natural Nubes Trocha Capote. ¿Por qué se llama así? Porque pertenece a los 3 municipios, a Jericó, a Pueblo Rico y a Tarso. Y allá se ven las nubes. La extensión más grande de toda la reserva es la de Jericó, que es las nubes, y desde allí puede sentirse uno, porque sube desde la orilla del río Cauca, cuando uno está arriba en las nubes, hacia un lado ve lo que es Jericó y toda esta tierra fría, y para el otro lado la tierra caliente del cañón del Cauca. Entonces empieza a calentar el sol abajo a la orilla del Cauca y empieza a subir esta neblina, que es algo muy lindo, es un bosque de niebla espectacular, y está uno muchas veces ahí en la montaña y las nubes aquí abajo, entonces uno está encima de las nubes. Es algo muy lindo, es maravillosa nuestra reserva natural. Bueno, ese fue el paréntesis para contarle a los clientes qué son las nubes. ¿Cómo sigue esa integración de todos estos Entonces factores? Ya es saber que lo que les he venido diciendo e insisto tanto, esos productos tienen que ser de muy buena calidad, el mejor fiambre. No hay nada más triste que uno llegar y abrir un fiambre y encontrarse un chicharrón puro cebo y nada de carne. Entonces los chicharrones tienen que ser los más carnudos, todo servido como debe ser a la medida, el picadito de papa, el arroz, las tajadas, el choricito, todo de muy buena calidad, fundamental.
el agua, llevarle las buenas botellitas de agua para la hidratación, no dejar basuras, que es lo primero que le decimos al turista y lo que nuestro guía le debe decir a ese turista antes de entrar a la reserva natural, todas las recomendaciones. Nada de basura se puede dejar allá arriba, dejar todo antes mejor que como lo encontramos. Es lo que hay que enseñarle a ese verdadero turista. Igual dentro del tema de la sostenibilidad, decirle a ese turista que nada de lo que hay en esa reserva natural, plantas, animales, todo se queda allí. Que esa plática que traen, ojalá para comprar productos que sean elaborados y fabricados aquí mismo en nuestro territorio. Porque ese es el tema de la sostenibilidad, la parte social, la parte ecológica y económica y la parte ambiental. Digamos que esos son los aciertos, la autenticidad, todo este andamiaje, la preparación, lo mejor para el cliente, la felicidad para el visitante. Esos son los aciertos. ¿Qué errores no se deben, digamos, se deben llevar a cabo para dar una experiencia memorable con su experiencia? ¿Qué es lo que no debe hacer un municipio a nivel turístico? Bueno, pues es que todo trabajarlo cumpliendo la normatividad colombiana, lo que nos exige la norma. O sea, ceñirse a la ley. Sí. Ceñirnos totalmente a la ley. Pues que yo digo que para que ese turista se sienta bien atendido, saber que la empresa con la que estoy contratando es una empresa legalmente formada, que cumple absolutamente con todo. Y vamos, contemos un pequeño ejemplo. Cuando se empezó con el tema de los guías, que esa es otra, y me la voy a acomodar yo, porque realmente así fue. Yo me demoré mucho tiempo tratando de hacer una negociación con una empresa de Medellín, y resulta que esa negociación se me iba a dañar por un inconveniente con el guía. Y entonces en una reunión que tuve de junta directiva les dije, hoy en día para mí el guía es el más importante dentro de toda la cadena. ¿Cómo así? ¿Por qué? Y les dije, sí, es que yo me demoré casi 2 años bregando, buscando esta cuenta para ganarme este cliente, y por el guía la estaba perdiendo. Porque en esa época los guías no exigían que fueran certificados, cualquiera podía ser guía. Y entonces al guía es al que mejor hay que pagar. Porque si yo me demoro haciendo ese negocio, yo dejo mi empresa finalmente en manos de él. Esos turistas no van a saber quién soy yo, porque es que la imagen de la empresa es él. Es la cara de ese momento, claro. Entonces al que mejor hay que pagarle, al que más hay que consentir, al que más hay que mimar, para que a esos turistas me los atienda como debe ser, que no me los atienda a la carrera y a media, sino que los atienda con el mismo amor que yo estoy trabajando para conseguir este cliente. Entonces, para mí eso es lo fundamental, cumplir absolutamente con toda la normatividad. En una ocasión me venía un bus con muchos turistas de Aviatur, de la agencia Aviatur, de Gilberto Ríos, que es compañero mío de junta también, y nos pararon este bus en el peaje de Amagá, porque ahí empezaron a exigir la norma, recién había salidito, y quién es el guía que viene acompañando a estos turistas, que hay que venir con un guía profesional desde Medellín. El guía siempre tiene que estar acompañando el grupo. Salió la persona que venía encargada de ver sus credenciales, todo, no las tenía. Se suben los policías al bus y dicen, ustedes contrataron una empresa pirata, Aviatur. Se me parece. Por Dios. Nada más y nada menos que la agencia más grande que tenemos en Colombia, de Jean-Claude Besudo. Entonces me llamó Gilberto, mira qué problema, hubo que esperar a que nos llegara un guía certificado desde Medellín para que nos pudiera traer los turistas. Entonces lo que yo digo, hay que cumplir, y si nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo, hay que dar ejemplo. Afortunadamente, como la norma apenas estaba empezando, pues nos dio tiempo de que nos trajeran ese guía desde Medellín para que pudiera continuar con el grupo. Don Mario, en ese cumplimiento de la norma, ¿cómo lograr desarrollo económico a través del turismo sin afectar la identidad del municipio, de las propias personas, las que son nativas de las poblaciones? Sí, mire que esa problemática no sé cómo la habrán seguido manejando en Barcelona. En Barcelona ya los locales
hubo una época en que no querían los turistas, porque igual llegaban a acabar con toda su tranquilidad. Es algo complicado, igual el turismo... Incluso acá cerca, en Guatapé, en algún momento se habló de turismo depredador. Exactamente. ¿Cómo Entonces igual saber cómo manejarlo para que no acaben con nuestra identidad. Yo digo que es algo que tiene que ser muy bien manejado desde nosotros los operadores y dentro de lo que es la misma administración municipal. Entonces nos remitimos a lo mismo. Si yo me atrevería a decir que hoy en día entre un 75% y un 80% de la población de Jericó dependemos transversalmente del turismo, que el turismo nos mueve a todos. Entonces, saber atender a ese turista, que nos sintamos bien, porque yo veo que realmente un 90% de la población de Jericó se siente bien con el turismo que nos está llegando, y es tratar de no salirnos de ahí. Yo creo que es un tema para trabajar más desde ese gobierno nacional, el departamental y el municipal. Mirar cómo seguimos cumpliendo con todo, y esa pregunta queda y hay que empezar a trabajarle en forma para que los habitantes, nosotros que somos los habitantes, nos sigamos sintiendo bien, atendiendo a estos turistas y percibiendo esos recursos para nuestro mantenimiento, podríamos decir, vivir bien, cómodamente, atendiendo a estos turistas, sin que afecten ese modo de vivir de nosotros. Es un muy buen tema. Mire, y hablando de identidad, me cuento que acá en la Doha Central disfrutamos de un rico café de origen, Artegrano Coffee, o sea, de origen de Jericó, y ese es que hemos venido tomando acá. Salud. Que ya está enfriando porque nos servimos hace ratico, pero recomendadísimo para quienes van a venir tanto del exterior como acá mismo de Colombia, de Antioquia. Recomendadísimo este tipo de café que lo producen acá mismo en Jericó, como mucha otra marca. Así es, y un buen café, y es un muy buen café frío, lo saborea uno y lo degusta mucho mejor, porque se van esas notas. Un café caliente, caliente lo quema a uno, y esos cafés malos son los que le sirven a uno caliente. Un buen café, frío, caliente, como sea, siempre va a ser rico, está delicioso. Carlos Mario, usted hace parte de la Junta de ANATO, tiene una vasta experiencia ya en turismo, su agencia de turismo, lo conoce, identifica a muchas personas del sector y otros afines. Si usted tuviera que asesorar o darle recomendaciones a otro municipio acerca de cómo lograr un turismo local memorable, ¿qué le diría? Usted lo acaba de decir. Me iría con mi directora de ANATO Antioquia Chocó, todo el equipo que tenemos de ANATO, porque lo tenemos todo como agremiación, y le presentaríamos estos proyectos a esos municipios, a las alcaldías que nos lo pidan. Y lo mismo a quienes quieran incursionar en el mundo de las agencias de viajes también. Pues ir creciendo e ir buscando agremiarse a ANATO. Dentro de, como les conté ahora, yo fui la primera agencia agremiada a ANATO en Colombia, en un pueblo, y en muchos capítulos se ha hablado con las directoras y sus miembros de junta para yo ir a hablar con todas estas agencias que apenas están empezando, cómo deben hacer y por qué es importante agremiarse uno y darse a conocer, porque era lo que yo les decía ahora contándoles la historia de la doctora Sandra Howard. Cuando ya se terminó la reunión, pues yo le dije que Jericó era naturaleza, magia, patrimonio, y la Madre Laura, nuestro valor agregado, fue la que nos dio a conocer, porque la canonización se vino y fue el boom total. Enviaron del Viceministerio de Turismo a Sebastián Botero Jaramillo, que era el director de la red turística en ese entonces. Él fue a Jardín, y saliendo de Jardín me llamó y me dijo palabras casi textuales: es que usted fue muy mal educado. ¿Cómo se le ocurre contradecir a la doctora en plena reunión donde había gente de todo el país? Yo quiero ir a conocer a Jericó, a ver qué es lo que usted está diciendo. Pero yo recibí a Sebastián aquí en Jericó, e hice un recorrido por todo el municipio. Cuando terminamos en la tarde me miró y me dijo: qué pena con vos, tenés toda la razón. Jericó no es destino religioso.
Vamos a cambiar esa información de Jericó en las páginas de Fontour, porque esas se ven a nivel mundial. Y yo le decía, es que para mí es muy triste que a Jericó me lleguen los internacionales que en ese entonces llegaban muy poquitos, y venían era de un pasadía y seguían para Jardín, porque claro, estaba la publicidad de Pudiéndose Jardín quedar aquí toda la en semana. red, y aquí no, que se iban a venir a quedar en un municipio religioso, si en Europa, por poner un ejemplo, están las iglesias más lindas, tienen todos los santos. Entonces llegaban aquí y cuando llegaban, lo primero que decían es: Jericó es espectacular, ¿por qué no le hacen esa publicidad? Nosotros seguimos para Jardín, pero nos quisiéramos quedar aquí 2-3 días. Entonces nos cambiaron esa publicidad en las páginas de Fontour, y miren que hoy en día los extranjeros son felices en Jericó, son felices. ¿Qué debe llevarse en la memoria a un visitante? O sea, algo memorable, ¿qué debe llevarse en la memoria para sentir que no estuvo en un municipio más? Yo atiendo a principio de año muchos turistas de Dinamarca, que nos vienen por intermedio de una mayorista de Bogotá, y para ellos, y lo digo, es gente muy fría, porque ellos difícilmente saludan. Cuando llegaron a Jericó la primera vez uno los veía ahí para saludar, ¿no? Muy fríos. Muy fríos. Y una vez estaba yo con el guía, con Olem, que en paz descanse, él vivía en Cuba, danés, pero vivía en Cuba. Entonces cuando los grupos salían de Dinamarca, él ya salía de Cuba y se encontraba con ellos en Bogotá. Y le dije: Olem, estaban varias personas ahí, estos daneses, en el parque conversando, y yo al lado, y le dije: ¿qué están diciendo? Que veo que miran las casas, todo. Y me dicen que qué bueno conocer el interior de una casa. Yo le dije a Olem: diles que los voy a llevar a mi casa para que la conozcan, que es la casa de ustedes en Jericó. Él les hizo la traducción literal y ellos se preguntan: pero ¿cómo que la casa de nosotros en Jericó? Lo llevé a conocer la casa, un recorrido muy lindo, emocionadísimo. Por sorpresa, al otro día que se iban, nos obligaron a que doña Marta, la señora que trabaja conmigo hace 10 años, Cristina y las niñas, debíamos subir a despedirlos hasta el bus. Nos hicieron fila india y todos se despidieron de doble beso. Entonces son cosas muy lindas, y es lo que yo digo: no podemos perder nuestra esencia, seguir siempre siendo los mismos, las mismas personas amables, que atendamos a ese turista y lo hagamos sentir como en la casa. Eso es lo más lindo. Y ese sentir, esto es lo que dicen otros visitantes que acudieron a este municipio, pero que igual lo pueden hacer en cualquier otra localidad del país. Medellín, La Estrella. Somos del Oriente, de Carmen de Iboral. De La Estrella. Vengo de Turbo, Antioquia. Hombre, me han contado que tiene unos panoramas muy bonitos. El Cristo, o no sé si es la Madre Laura, que está allá, se ve como un lugar en el que uno tiene mucha paz, y pues ahorita voy a mirar si vamos. Tiene un valor cultural importante por el turismo de la Laura Montoya, de la Santa. Porque es, para mí, en mi concepto, es el pueblo estructuralmente más bonito que puede tener todo Antioquia. Queríamos conocerlo por primera vez. La Madre Laura Montoya, y tiene unos sitios culturales muy hermosos y atractivos. Excelente, más que todo el clima y en el tema de la historia religiosa que tiene este pueblo. No sé, me hablaron de este lugar y siempre he sabido que la Madre Laura es de este sitio. Muy bueno, muy bonito ese pueblo, muy bacancito, lo recomiendo que vengan por acá. Carlos Mario, ¿puede un municipio convertirse en destino internacional con todo lo que nos ha contado, por ejemplo, los daneses, sin perder esa esencia local? Sí, es que eso es lo que vienen buscando ellos. Ellos vienen buscando ese olor a pueblo en el que tanto he insistido. Ayer... O sea, eso no es una tendencia, es que eso es lo que buscan ya todos. Exactamente, eso es lo que ellos están buscando. Y dentro de esas tendencias se viene dando algo muy lindo: las peregrinaciones. Y esas peregrinaciones de internacionales que vienen con una capacidad económica impresionante y buscan lo mejor, los mejores hoteles, la mejor alimentación, porque me decía uno de los dueños de las agencias mayoristas de Bogotá, es que
entre comillas, ya están cansados de ir siempre a los mismos santuarios que hay a nivel mundial. Ya los conocen todos, entonces están buscando nuevos destinos para sus peregrinaciones. Entonces nos estamos dando a la tarea de montar esas rutas religiosas que cumplan con lo que tanto hemos insistido, con todos esos estándares de calidad para poder atender a estos internacionales. Esa es una tendencia que se está dando ahora, esas peregrinaciones, pero peregrinaciones de un estándar de calidad muy alto. Para lograr ese estándar de calidad, ¿qué desafíos hay que superar? No solamente para Jericó, sino para otros municipios turísticos. Lo que hemos insistido también durante el programa, cumplir con toda la normatividad, esos estándares de calidad que nos exigen, el buen transporte, la buena alimentación, el buen hospedaje. Es que cuando a uno, y aquí en Jericó ya les ha pasado muchas veces, que vienen desde Bogotá, vienen desde el viceministerio y les levantan sábanas, cobijas, colchones y miran todo, porque es que hay que estarlos cambiando periódicamente, que ese turista llegue y encuentre una lencería como debe ser, los baños bien acondicionados, todo eso es lo que necesitamos. Lo mismo los restaurantes, que las cocinas sean abiertas. Yo tuve la oportunidad de creamos un festival gastronómico hace varios años, y dentro de esos periodistas que vinieron y personas que conocen mucho el tema de gastronomía, yo me quedé sorprendido. Aprendí algo que uno dice, pero ¿cómo va a ser? Entrar a una cocina de un restaurante y que lo primero que uno tiene que mirar, la campana extractora. Si la campana está sucia, no coma en ese restaurante. Entonces mire que son secretos como esos, porque la campana es ahí donde está todo el aseo de la cocina. Él me decía, es que ahí es donde sabe uno que si la campana está sucia, así está todo lo otro. Con toda seguridad, yo recuerdo alguna vez en Capurganá, un hotel de los mejores allá, pero las cucarachitas en las habitaciones, o sea, generaban mal ambiente. Entonces el aseo también, además de la cocina, en las zonas comunes, en las habitaciones. Exactamente, entonces todo eso es lo que necesitamos para que ese turista se sienta bien, como si estuviera en la casa, que es lo que insistimos también, que esa inversión que hace en tiempo y en dinero se sienta bien remunerada con ese servicio que le vamos a prestar, que sea óptimo en todo, no podemos fallar en nada. Totalmente de acuerdo. Al momento a mí me quedó sonando mucho lo que usted expresa de vender felicidad, que todo el mundo venga y se vaya feliz, se vaya contento. Ahora hay muchas tecnologías que se están integrando, tecnologías emergentes al servicio del turismo. Creo que ese es otro desafío para el gremio. Así es, y desde ANATO, y qué pena vuelvo e insisto con mi agremiación, lo tenemos todo. El tema de la inteligencia artificial, en ANATO nos dan capacitaciones toda la semana. En una sola semana podemos tener 3, 4 capacitaciones. En todo, en todo. Entonces hay que jugar mucho hoy en día con la inteligencia artificial, porque igual un cliente necesita velocidad, porque llaman y piden una cotización, y esa cotización hay que mandársela en minutos, porque si no, ahí está la competencia que es la que te va a salir adelante. Esto hay que saberlo aprovechar. En estas experiencias locales de turismo, ¿cómo se ve el futuro del mismo? O sea, en 5 o 10 años con todas estas tecnologías emergentes. Igual, yo digo que Jericó es un pueblo bendecido. Aquí tenemos una institución educativa que es con Pujer, con don José María. Ellos viven muy al día en todo. Entonces, ¿qué es lo que le puede decir a los muchachos? Aprovechen todo. En la vida uno nada se lo da, nada es gratis. Yo digo que las personas más exitosas que hay en el mundo, empresarios más exitosos, empezaron desde cero, pero le pusieron ganas a la vida. Han trabajado y han trabajado arduamente. A uno nada se lo regala, nada es gratis. Uno tiene que poner de parte de uno mismo para poder salir adelante. Entonces, si en Jericó tenemos una institución como Compujer, aprovechenla. Hemos tratado, miren que se ha tratado, yo sé que aquí hay clases con el SENA, con el Colegio Mayor de Antioquia. Hemos tratado de traer nuevamente una universidad, porque aquí tuvimos Politécnico, de tener una sede. Pero si estas instituciones ven que los muchachos y que hay
muchachos que realmente lo quieren, nos van a traer esas instituciones nuevamente a Jericó. Entonces aprovechemos lo que tenemos. O sea, y eso deben hacer todos los municipios también. Claro, un inventario de la claro. capacidad instalada y de lo que se necesita. Claro, y la oferta y la demanda. Entonces venga a ver institución, yo quiero que me monte una sede porque es que miren todos los jóvenes que tenemos y así no tienen que viajar a Medellín. Se quedan aquí e igual sus papás van a estar pendientes de que los muchachos van bien, porque no nos digamos mentiras. Yo soy de una generación, de la generación de la correa y de la chancla, el boomerang que utilizaban las mamás de nosotros, con la chancla que era una puntería exacta y la tiraban no y ahí fallaban, llegaban. no fallaban. Somos de esa generación. Entonces es lo mismo, que los papás estén pendientes de los muchachos, porque es que muchas veces de estos pueblos los mandan a estudiar a Medellín y se van a hacer otras cosas. Entonces ahí es donde uno dice que las abuelas tenían toda la razón. Las compañías sí tienen mucho que ver. Totalmente, eso lo viví en alguna época con estudiantes que tuve en varias universidades. Los que llegaban de regiones, incluso otros departamentos, a veces tenían malas amistades que los llevaban a otras cosas. Carlos Mario, muchas gracias por compartir sus conocimientos, aportarnos acá en la duda central cuando hablamos de turismo local. Gracias a ustedes por contar conmigo. Espero que algún día podamos hacer otra con nuestra Junta de Anato. Sería un honor tener a nuestra directora, a la presidenta de Junta que estamos inaugurando, Carolina Clavijo, la dueña de Cibeles Tour. Nuevamente volví a quedar como vicepresidente de Anato Antioquia Chocó. Dentro de este nuevo gobierno que viene vamos a tener grandes amigos ahí en el Viceministerio de Turismo. Entonces podemos hacer cosas muy lindas, traer programas interesantes y que nuestra comunidad sepa que el turismo es lo más lindo que hay en el país y es nuestro gran oro y lo que va a traer muchos recursos, muchas divisas para que vivamos como debe ser. Muchas gracias por su sintonía y nos encontraremos en un nuevo episodio. Como siempre les deseo una feliz y positiva semana. Hasta pronto.